Te pido que nos uses, Padre mío, para la edificación de tu cuerpo, que sea un instrumento para apacentar tu grey con tus sagradas escrituras, que es el alimento del alma, que es el alimento que sale de tu boca, que es la espada que desenvainada, que es viva y eficaz. Padre mío, que sea tu palabra y tu espíritu la que convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos en nuestro sermón número 13 en torno a la Iglesia de Cristo, y el mejor manual sobre la Iglesia, las misiones, el crecimiento, el discipulado, la multiplicación, es el libro de Hechos. Y vamos entonces a ver cómo el Señor nos enseña a predicar el Evangelio a los judíos. Aquí el apóstol San Pablo, en el capítulo 13, va a entrar a una sinagoga, la sinagoga de Antioquía de Pisidia, y va a dar un mensaje a los judíos en esa sinagoga. ¿Qué podemos aprender si nos toca encontrarnos con un judío? ¿Cuál sería la forma de abordar ese asunto? Decirles, hermanos, que el Evangelio es uno solo. El Evangelio tanto para gentiles como para judíos es uno solo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para darnos vida eterna. De nada sirve haber nacido judío. El judío que nace hoy y no tiene a Cristo va para el infierno. Y eso se lo dijo muy claramente el Señor a Nicodemo. El Señor le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo va a ver. No va a haber ni las puertas del cielo, porque el único camino, verdad y vida para llegar al reino de los cielos es el camino de Cristo, aceptar a Cristo. Entonces el apóstol llega a esta sinagoga y le dan la oportunidad de dar un saludo. Y vamos a ver qué dice. Y de esa predicación, que con reloj en mano te vas a dar cuenta que lo puedes leer en menos de 10 minutos, el sermón de Pablo, el saludo de Pablo, y ustedes entonces pueden aguantar tranquilamente antes de la comida este sermón, que lo vamos a verlo todo, desde el versículo 14 al 41, y voy a dejar un espacio para el otro domingo. ¿Qué debemos aprender? ¿Qué nos enseña el apóstol para predicar a los judíos? Primero, recordarle que el Señor recuerda que Él sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de egipcia, y Dios hizo un pueblo, comenzando con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y que Él iba a tener una descendencia incontable como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Y vamos a ver cómo comienza. ¿Cómo comienza? Ellos, dice el verso 14, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Hoy ese sector está Turquía. Ahí está Turquía. Y las Antioquías, hay varias ciudades de Antioquía. Acuérdense que la ciudad modelo para nosotros es Antioquía de Siria. Y esta es Antioquía de Pisidia. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. El día de reposo es el mismo reposo de los judíos de hoy, el Shabbat. Ellos también se reúnen y se congregan en día de reposo. Y se sentaron, y después de la lectura de la ley de los profetas, como siempre, hasta hoy, ellos leen la ley, que son los 5 libros de Moisés, y los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento. Después de la lectura, dice que los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Darle el micrófono a Pablo en la sinagoga. ¿Y qué debe hacer Pablo? ¿Qué debes hacer tú si te dan la oportunidad de testificar de Cristo? Pablo pudo haber dicho: bueno, nosotros hemos salido huyendo desde Jerusalén tras la muerte de Esteban, hemos ido siendo perseguidos. Vamos a irlo con calma, vamos a ir tanteando el terreno, vamos a ver el perímetro. De repente no se han dado cuenta que la noticia ha llegado hasta acá. No. Si a ti te da la oportunidad de hablar, habla y predica tal cual.
No seas tan concienzudo o tan especulativo de ver cómo está el ambiente. Te dedicate a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, anima, instruye en todo momento. Y se dice, hable, por favor, los invitados que tenemos hoy. ¿Cómo se llama? Bernabé y Saulo. Perfecto. Y bueno, y si hubiera sabido el currículo de Pablo, oye, formado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo de escuela. Oye, qué honor. Y Pablo se levanta. ¿Qué dijo Pablo? Y eso es lo que queremos. Ver cómo uno se adentra al mundo de los judíos para hablarle de Cristo. Aquí comenzamos. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Levantaba la mano, mira que funciona. Silencio. Levanta, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Acuérdense que no solamente eran israelitas, había también gentiles prosélitos que estaban aprendiendo del judaísmo. Oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. ¿Quiénes eran los padres? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus y todas las promesas de Dios vinieron sobre él. Nosotros, los judíos tienen a Abraham como padre, nosotros también, Abraham es nuestro padre en la fe, porque creyó sin ver. Nuestro padre, y enalteció al pueblo. El pueblo fue enaltecido por el Señor, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Entraron 70 hebreos de la familia de Jacob a Egipto por la ayuda, por intermedio de José. Comenzaron 70, pero después los convirtieron en esclavos y con brazos levantados los sacó de ella. ¿Cuántos años tuvo Israel de esclavo en Egipto? 400 años, hermano. 400 años. Nosotros tenemos 500 años de que Colón descubrió América. Pareciera que eso es bien atrás. Bueno, hubo 400 años de esclavitud. Y con brazos levantados los sacó de ella. ¿Cuántas plagas cayeron sobre Egipto para que Faraón liberara a los hebreos esclavos? 10 plagas. Y ellos, Dios lo llevó hasta la orilla del Mar Rojo. Pasaron el Mar Rojo. Cuando los egipcios prosiguieron, se cerró el Mar Rojo y perecieron, todo ese ejército pereció. Hasta ahí llegó el enemigo. Sin embargo, dice, y por un tiempo como de 40 años, lo soportó en el desierto. Después que ellos salen de Egipto, todo este pueblo, que podía ser más de 1,5 millones de hebreos, ese pueblo que estaba allí tenía su corazón puesto en Egipto. Ellos todavía añoraban la carne que comían aunque fueran esclavos. Éramos empleados públicos mal pagados, pero nos daban algo. Comíamos todos los días nuestro maná, mañana, tarde y noche. Y aquí en el desierto. Y el Señor soportó esa generación por 40 años, porque esos hebreos con corazón egipcio no podían entrar a la tierra prometida. Y entraron fueron los hijos. Ellos salieron de Egipto Moisés, pero pasan el río Jordán por medio de Josué. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio, la tierra prometida, después de haber derrotado, conquistado a 7 naciones. Y por ahí tengo el nombre de los 7 naciones que derrotó Israel por brazo del Señor. Pero antes tengo aquí una gráfica. Aquí en la gráfica tengo, ya esta gráfica, la he mostrado antes, pero... Bien, aquí están las 10 Egipto, 400 años de esclavos. Dios levanta, saca a su pueblo, cae sobre Egipto 10 plagas, pasan el Mar Rojo, hay que lo soporta 40 años porque esta generación que salió de Egipto no podían entrar a la tierra prometida porque ellos no creían en el Señor. Eso te puede pasar a ti. Saliste de Egipto, pero todavía tu corazón pertenece al mundo. Todavía añoras, de repente te ponen una música vieja y comienzas a pensar en la enamorada vieja que tuviste. Y comenzabas a alegarte y de repente comienzas a traer cosas viejas. Hermano, las cosas viejas
pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay hermanos que nunca van a madurar y el Señor tiene que soportarlos hasta que te mueras y llegues al cielo. Pero ahora para poder pasar el Jordán a través de Josué tienen que ser hijos que aprendieron a depender de Dios en el desierto, a ser sostenidos por el Señor, a aprender a que el Señor estaba ahí fiel con la columna de la nube en la mañana o en el día y la columna de fuego en la noche. El Señor fue fiel y estos muchachos fueron muy diferentes a los padres y así pasa que a veces la iglesia se vuelve algo meramente teórico. Estamos pero no estamos. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y seguimos leyendo el discurso. ¿Cuáles fueron las 7 naciones enemigas que venció? No me lo he aprendido de memoria porque no quiero tampoco. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que le echará de delante de vosotros ¿a quién? Al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Esos 7 feos que están allí, que están, hermanos, pero hay algunos que están apegándose al espíritu de maldad de esas naciones de hoy. Están siguiendo el camino de muerte. Han creído en la falacia. Y el mundo sin Cristo está con una mente que entenebrecida, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso lo que trae es una debilidad espiritual que no sales, das vueltas en círculo en el desierto. Segundo, yo no sé por qué se me fue el 3 allí. Y segundo, también el apóstol Pablo explica cómo Israel se separó de Dios después que pasó el río Jordán y pasa la muerte de Josué y todos aquellos allegados al liderazgo de Josué parten. Israel pierde la ruta, se separa del Señor. ¿Y qué pasó? Después dice, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Esos 450 años ya es un Israel extraviado. Yo prediqué por viernes el libro de Jueces. Es lo más pesado que se te pueda ocurrir. Duro, que tú no le ves. ¿Pero por qué es tan duro? Porque Israel era ignorante en las cosas del Señor. Se le ocurría cosas. Entonces venía un ejército enemigo, los tenía posesionados y Dios levantaba un juez que lo usaba, sacaba al enemigo, estaban bien mientras que el juez estuviera vivo, moría el juez, volvía y se apartaban y así sucesivamente. Era una situación horrible, que era como esa película esa de los ants, ¿cómo se llama? De las hormigas que fueron invadidas por los grillos, ¿cómo se llama? La langosta. Trabajaban y venía otro y se apoderaban, exactamente lo que le pasó a Gedeón. ¿Pero por qué? No tenían fuerza en sí mismos, porque estaban separados de Dios. Y luego pidieron rey. Ya después el último de los jueces fue Samuel, pidieron rey como la gente. Y Dios no estaba de acuerdo con el rey, porque el rey se convierte en tirano para abajo. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Tú quieres ser conforme al corazón de Dios? Pregunto. ¿Eso es algo que es exclusivo o elitista de David? ¿O la sabiduría de Salomón es para Salomón? ¿No? ¿Cómo yo sé que yo puedo ser conforme al corazón de Dios? Aquí lo dice. ¿Por qué? Quien hará todo lo que yo quiero. Si tú haces todo lo que Dios manda y haces su voluntad, tú eres conforme al corazón de Dios. Así que es un asunto de obediencia. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y si tú quieres tener la sabiduría de Salomón, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios, el cual la da, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y entonces, de la descendencia de o sea, de David,
conforme a la promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios le dio a David? Que tú ibas a tener tu reino iba a ser eterno, permanente, sempiterno. Tu descendencia será así. ¿Y quién es la descendencia de David? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo dice. Conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús, por Salvador a Israel. Y exactamente, cuando uno ve el Nuevo Testamento, los ciegos, o algunos que dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso era correcto. Y en la genealogía de Mateo se ve que Cristo es hijo de David. Cuando nació Cristo en Belén, tenía que ser en la ciudad de David y tenía que venir de un registro del padre, que en este caso era José, descendiente también del rey David. Israel tiene como estrella la estrella de David, pero nuestro linaje viene, nuestro linaje viene de nuestro Señor Jesucristo, quien viene del linaje de David. Bendito sea el Señor. Es una promesa eterna. Él es el Salvador de Israel. El nombre Jesús, ¿qué significa? El que salva, el que perdona los pecados, ¿sí o no? Por eso que yo con los musulmanes a veces tengo que corregirles eso cuando le estoy hablando, porque dice, es que es Isa. Nosotros creemos en Isa también. ¿Qué Isa de qué? Al que tú le llamas Isa se llama Jesús. Porque tú no me vas a cambiar el nombre que el ángel le dio y que Dios determinó para Cristo, porque el nombre de Cristo ya dice lo que Él es, el que perdona pecados. Isa, ¿qué tiene que ver Isa? ¿Pero por qué? Porque el diablo, ¿cuál es la guerra de Satanás? ¿Cuál es la guerra de Satanás? ¿Que no te aumenten el sueldo a ti o que tú no tengas un carro nuevo? ¿Cuál es la guerra de Satanás? Es la guerra contra Cristo. Todo lo que sea contra Cristo, ahí voy. Que allá en las Olimpiadas no se podía hacer alusión a Cristo por ninguna forma. Pero podían ridiculizar a Cristo en la última cena y todas las cosas. Que hubo un caballo, hasta una representación de un caballo blanco, y había un demonio arriba del caballo blanco como diciendo, ven Satanás. Nosotros decimos, ven Señor Jesús, ellos me estaban invocando, ven Satanás. Y en la clausura bajó un Lucifer vestido como ángel de luz, ¿cierto? Que diciendo, ese es nuestro Dios. Sin embargo, Djokovic se arrodilla y le da, claro, se sentigua, ¿no? Y él da gracias a Dios. Dice, casi le quita la medalla, oye. ¿Pero por qué? Porque el mundo es anticristo. Pero nosotros creemos que Cristo es nuestro Salvador y Salvador de Israel. ¿Y por qué tanto problema tiene Israel? Porque en verdad él ya tiene su Mesías, pero no lo ha aceptado. Y si no acepta a Mesías, no tiene al príncipe de paz. Y si no tienen al príncipe de paz, no van a tener paz. Y no lo han tenido. Pero nosotros oramos por Israel, porque de ahí viene nuestro Señor. ¿Qué dijo qué le dijo el Señor a la samaritana? Mujer, créeme, la salvación viene de los judíos. Y nosotros, Cristo Jesús es el Salvador. Pero como Pablo, y eso vale la pena ir diciendo, 400 años de jueces, 450 años. Ahora, hermano, por favor, quiero corregirle algo. O no corregirle, solamente una exhortación. Cuando la Biblia dice que fueron 400 años de servidumbre, ¿lo crees o no lo crees? O el Señor está redondeando. No, 390, redondea 400. O son 40 años de dando vueltas en círculo en el desierto. Bueno, pero puede ser 35, pero redondea a 40. No. Cuando la Biblia dice 40, son 40. Cuando dice 400, son 400. Cuando dice 450, son 450. No, me debes 500, pero te voy a dar 450. No. Si en la plata es así, en las cosas del Señor son así, seriamente. Entonces dice que después el pueblo pidió rey, se le dio a Saúl, y de David, ¿quién vino? Nuestro Señor Jesucristo, el linaje de David. Jesucristo, ¿para qué vino? Para salvar a Israel y salvar a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, así comienza a predicarse a Cristo. Ahora, voy a recordarles, esos 450 años
de separación de Israel, donde hubo un tiempo donde la gente hacía lo que le daba la gana y no lo que Dios ordenaba, vino producto de que Israel se separó del Señor. ¿Dónde lo dice? Jueces. Vamos a citar a Jueces. Jueces 2, versículos 10 al 12. Y toda aquella generación, ¿cuál generación? La que pasó después de Josué y de los líderes que tenía Josué, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, ya partieron, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Fueron adúlteros espirituales, le dieron la espalda al Señor, una apostasía total. Y donde ya tú te separas de Dios y sigues a otro Dios con minúscula, ya Dios no tiene que ver contigo. Todos aquellos países y naciones que se apartan del Señor y le sirven al diablo están mal, están miserables. Y así mismo le pasó al pueblo de Israel al separarse del Señor. Bien, dicho las cosas, vamos a seguir leyendo. El versículo 24, ¿verdad? ¿Estamos bien? Versículo 24. Ahora viene, ya después que el apóstol dice que de David viene Jesús, el Salvador, ahora viene el Evangelio del Señor. Ok, si Jesús es el Mesías, ¿cómo sé que ese Mesías es para mí? Esa verdad es para mí. Dice así, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento al todo pueblo de Israel. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya está aquí. Arrepiéntase porque ya el advenimiento del Mesías se ha dado. Así, ese fue el trabajo de Juan, un heraldo. Dice, pero más cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan nunca se abrogó que él era el Mesías, él era un enviado del Mesías. Él estaba para apuntar al Mesías. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el trabajo de Juan. Y dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Está en una sinagoga y ahora va a hablar del Evangelio de Cristo. A vosotros es enviada esta palabra. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, eso te puede decir, hermano, que muchos, si hay que verificar bien a nuestros hijos si están entendiendo la palabra, porque pueden estar leyendo y no entendiendo. Y también tú puede ser que tú leas y no entiendas. Y ellos leían todos los días los profetas, la ley y los profetas. Cuando vino Cristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Quiere decir que la condena de Cristo, la muerte, la ejecución de la sentencia contra Cristo estaba preestablecida por el Señor en las Escrituras. Y se acuerda cuando Pedro, que quiere impedir el arresto y saca la espada y le lleva la oreja al sirviente Malco, el Señor le coloca la oreja y le dice, Pedro, ¿tú no crees que yo ahora en este mismo momento puedo ya decirle al Padre que me envíe 12 legiones de ángeles y acabar con todo? Pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras entonces? Nadie mató a Cristo, Él dio su vida por nosotros. Nadie cometió deicidio aquí. Entonces ellos, al condenar a Cristo, cumplieron las Escrituras. Y sigamos leyendo porque el Evangelio está en acción.
y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y ustedes saben que Pilato decía, pero es que Pilato, un gobernante romano, la cuna del derecho, que todo estudiante de derecho cuando tenía 2 años de derecho romano. Y Pilato decía, es que yo no hallo ningún delito en él. Entonces, ¿por qué lo condenaste? Porque ni Pilato podía impedir que se diera esa condena, esa condena a muerte. Y habiendo cumplido, escuchen, y habiendo cumplido todas las cosas de que él estaban escritas, todas las cosas, desde que Cristo nace hasta que Cristo es crucificado y sepultado, todo estaba escrito. Si viniera un falso Mesías, porque los judíos van a creer en un falso Mesías, no pueden tener todos los detalles de cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. Antes de expirar, Cristo dice, tengo sed. Faltaba esa profecía. Le dieron agua y le dieron vinagre en vez de agua. Estaba profetizado. No hubo un detalle. Es como si tú fueras a comprar un caballo y dices, bueno, yo quiero un caballo blanco con una oreja blanca, amarilla y otra naranja. Quiero con una pata que tenga cojo, que tenga por atrás un rabo de talón. Oye, pero ¿quién va a comprar ese caballo? ¿Cómo te voy a conseguir un caballo así? Trata de que haya alguien que tenga todo el contenido profético de Cristo. No existe. No existe. Y aún el asunto, usted sabe de las 70 semanas de Isaías, ya, ¿dónde va a embonar aquí? Contando a partir de la construcción del muro de Jerusalén, ¿dónde va a embonar? Ya no embona, porque todo está en Cristo Jesús. Todo se cumplió. No sé si me estoy explicando. Y dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, y lo pusieron en el sepulcro, y la única tumba vacía la de Cristo. Hay mucha gente que va a Tierra Santa, entre comillas, porque a mí la Tierra Santa mía, esa Jerusalén no es mi Jerusalén, es mi nueva Jerusalén, la Jerusalén. Mas Dios le levantó de los muertos, aleluya. Y él se apareció durante muchos días, 40 días para ser exacto, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Dios lo levantó de los muertos. ¿Por qué tenemos esa cruz allí? Es un símbolo de que la muerte de Cristo es el sello de nuestro perdón. Mi fe en Cristo, Dios me perdona, pero es una cruz vacía. Como sacristán que era, cuando fui, teníamos a la Virgen María, tenemos ahí a Cristo ahí crucificado, y no hay forma. Si tan solo se resaltara que Cristo murió, pero que también resucitó, tenemos un evangelio. Pero al tener a Cristo crucificado, es una idolatría a la muerte. Y por eso que la Semana Santa, me acuerdo que todo era boom, procesión de los varones, todo. Serio todo el mundo. No puedes tomar ni una cerveza. Quédate quietecito. No subas un palo que te vuelves mono. Y todo el mundo reverente. Pero el sábado de gloria, hermano, eso era un baile descomunal. Eso era casa por la ventana. Pura hipocresía. Era una simple hipocresía. Era simplemente ceremonialismo que no sirven para nada. Por eso tenemos el evangelio que es que Cristo muere, pero resucita. Por eso que en América Latina, en gran medida hemos tenido una fe imperfecta, ignorante. Tenemos que predicar la palabra tal cual, si no, no hay sanidad. Y no hay nuevo nacimiento. ¿Y qué pasó? Y se le apareció, bueno, ya está ahí. Y dice, y nosotros también, aleluya, está diciendo Pablo, nosotros también, aquí hablándole a la misma sinagoga, os anunciamos el evangelio de aquella promesa que viene de David, hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros,
resucitando a Jesús. ¿Cuál es el punto en que los judíos tienen que entender? Que ese Mesías se levantó de los muertos, murió por nuestros pecados y se levantó de los muertos. Pero es idéntico, el mismo evangelio. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Está citando. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Nosotros somos descendientes por fe, somos hijos de Dios, de la familia del rey David también. Y sigamos leyendo, versículo 36. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. La tumba de Cristo está vacía. Sabed pues esto, varones hermanos. Escuchen, que por medio de Él, o sea, de Cristo, se os anuncia ¿qué? Perdón de pecados. ¿Quién es el único que quita el pecado? Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Habrá alguien que haya nacido sin pecado? ¿O hay alguien que se pueda autosalvar sin el perdón de Cristo? Nadie. Como le dijo el Señor a Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Puedes ir, guardar el sábado, puedes hacer todos los tipos de rudimentos de la fe, pero la observancia de la fe no te salva. Porque el único que perdona pecados es Cristo Jesús. Somos declarados, la palabra justificado significa declarados inocentes frente a Dios, absuelto de la pena, de la condena eterna, para todo aquel que cree. ¿Dónde está el énfasis? En el creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, ¿dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el poder del Evangelio? En que salva. Salva. Y le está diciendo a Pablo, ¿yo qué voy a decirle? Un saludo, bueno, bienvenidos, y aquí estoy hoy. Sí, vengo acá de Jerusalén. Estamos huyendo ya. Hay un malentendido en Jerusalén y predica. Y siempre pasaba lo mismo. Pablo comenzaba con una sinagoga. Dentro de la sinagoga se iba a formar una división de los gentiles que creían, los judíos que lo rechazaban. Al final de la ciudad terminaba preso. Entonces iba a la otra ciudad y pasaba lo mismo. Pablo siempre estaba inaugurando, o no, participando. Él preguntaba, no sé, ahora el evangelista moderno dice, oye, ¿cómo será este hotel? No, ahora, ¿cómo será la cárcel de ese lugar? Pablo siempre terminaba lo mismo, pero lo hacía. Nosotros a tiempo y fuera de tiempo. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores. No menosprecien este evangelio en su propia sinagoga. Y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os lo contare. Que Cristo Jesús, como dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. Y que al decir Pablo el Evangelio, ¿qué conlleva el Evangelio? El perdón de pecados. Ahí lo dijo. Gálatas 2:16. Déjeme decirle algo. Nosotros tenemos la carta a los filipenses, a los efesios, a los romanos. Y todos estos eran ciudades. No existe ninguna ciudad llamada Gálatas.
Sin embargo, Antioquía de Pisidia pertenecía a la región de Galicia, de los Gálatas, el área de los Gálatas. Entonces, cuando el Pablo manda esta carta, se lo manda a esa área de Galicia, de los Gálatas. Entonces, ¿qué dice Gálatas 2:16? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, le está diciendo el apóstol Pablo a Pedro también. ¿Se acuerdan de Pedro, este pasaje? ¿Lo recuerdan, hermanos? Que Pedro, antes que vinieran los judíos de Jerusalén, comía jamón, puerco, comía iguana y todo. Cuando vinieron los de Israel, ni lo saludaba, y Pablo le da una reprendida y le dice esto: nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, a veces nosotros venimos del mundo con resentimientos o remordimientos. El resentimiento fueron los golpes que hemos recibido y Dios nos ha borrado los rencores, las amarguras, las penas. Pero los remordimientos son los males que nosotros hemos hecho. Y de repente viene el diablo y dice: tú eres el mismo bandido de esa época. Tú eres ese. Puedes engañar a otro, pero a mí no. Y comienza la acusación. Tú tienes que decir: ¿quién? Yo he sido perdonado por la sangre de Cristo. Y Dios ha borrado todas mis rebeliones y mis maldades. Yo he nacido de nuevo. Yo no soy aquel. Yo he nacido. Por eso el apóstol Pablo lo dijo: yo no merezco ser ni siquiera apóstol. Yo soy un abortivo. Pero por la misericordia de Dios soy lo que soy. Así que, hermano, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos? Yo viendo las Olimpiadas, que eso es una oscuridad total. Ya eso, ya él mismo dice: ven, ven. Nosotros decimos: ven, Señor Jesús. Y yo digo: ven, diablo, ven, toma posesión ya tú eres. No queremos saber de aquel. Y ya el Señor va a venir. Pero ahora tenemos que predicar más que nunca, a tiempo y fuera de tiempo. Predicar. ¿Cuántas personas tú tienes que conoces y no las has compartido de Cristo? O vas a ser un acobardado ahí. Yo no tengo que ver, a ver, ¿cuándo sería? ¿Qué pensará de mí? Ay, si pierdo la amistad. ¿Qué te pasa? Tú eres hijo de Dios. Y si esa persona se va a perder en el infierno, Dios te va a mandar la sangre de ese tipo, de esa persona, no de ese tipo. ¿Tú conoces a alguien cercano a ti que no le ha hablado de Cristo? ¿O estás acobardado? Seamos como Pablo. ¡Qué tremendo! Yo quisiera ahí, en medio de todas las sinagogas judías. Y ellos, a la siguiente semana, que es lo que vamos a hablar el otro domingo, estaba la ciudad entera esperando al apóstol y los judíos con ganas de matarlo. Así que saquemos la bomba, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el evangelio? No, que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Oh Padre, vamos a orar. Padre mío del alma, Padre del cielo, Padre, úsanos como los ángeles, llevando el evangelio a aquel que no te conoce. Padre, convierte en instrumentos de amor y de justicia a estos hijos tuyos que están congregados aquí, para que le hablen a su vecino, para que le hablen al compañero de trabajo, para que le hablen a su jefe. Padre, que sean portadores del evangelio de la paz. Padre, Señor, en el nombre de Cristo, bendice a Panamá, nuestras calles, que todos conozcan a Cristo en este lugar, pero no solo para nosotros, sino para el mundo entero, porque en este pequeño país, en esta ciudad, es como una Antioquía cosmopolita, Señor. Padre, bendice.
Queremos, Padre mío, que el Evangelio de Cristo sea el que corra en nuestra ciudad. Sin temor a nada, úsanos, Padre, para tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo es nuestro Rey, Jesucristo es nuestro